y ya no vimos a don Antonio sentado en su silla en su portal. Preguntamos por él y nos dijeron que se había muerto, que había fallecido. Y a mí me entró un pesar porque le habíamos tomado cariño, porque nos enseñó mucho y porque no le habíamos llevado su póster de Emiliano Zapata. Entonces me prometí que siempre regresaría esas historias que me habían contado, ¿no? Eso me lo prometí, me lo propuse y lo he intentado cumplir. La siguiente es una conversación que tuve con el doctor Víctor Hugo Sánchez Recendis, un destacado sociólogo que ha hecho contribuciones muy importantes al área de los estudios históricos, de la crónica, el periodismo y la recopilación de testimonios de la lucha social en el estado de Morelos. Originario de la Ciudad de México, pero radicado en Cuernavaca desde finales de los años 80, Víctor Hugo nos compartió parte de sus experiencias comunitarias y de lucha social en las comunidades morelenses. Nos habló también de sus orígenes académicos, de la influencia que tuvo su familia en su formación intelectual, sus experiencias en la lucha radical de la izquierda de los años 70. Hablamos también de sus estudios en el campo del zapatismo, algunas reflexiones sobre el distanciamiento social que impuso la pandemia de COVID-19 y algunos proyectos presentes y futuros que está actualmente desarrollando. Con este episodio inicio un nuevo proyecto de podcast que espero que sea de su interés. Así que sin más, los dejo con la conversación con Víctor Hugo Sánchez Recendis. Víctor Hugo, tú eres una persona cuyo trabajo académico y cuyo trabajo intelectual está muy ligado a la lucha social, al trabajo comunitario. Entonces, antes de preguntarte por tu obra y que nos hables de tus investigaciones, a mí me interesa mucho preguntarte de dónde viene, de dónde se origina este sentido que tú tienes por la lucha social, por el trabajo comunitario. Yo, pues investigando sobre tu trayectoria, encontré que, bueno, tú eres originario de la Ciudad de México, estudiaste sociología en la Universidad Nacional, en la UNAM, y es posteriormente que tú vienes a Morelos, en donde encuentras una beta de investigación que te apasiona mucho, que es el zapatismo, entre otros temas, que no es el único, por supuesto. Entonces yo comenzaría preguntándote de dónde te nace a ti combinar estas investigaciones que tienen un nivel académico muy alto, pero con una militancia, con un activismo, como digo, ¿no? Con estos elementos de lucha social y comunitarios. Pues yo quiero hacer una referencia, ¿no? El primer recuerdo que tengo de mi mamá es que estábamos sentados los tres hermanos, que en ese entonces éramos los únicos quizás, no, ya estaba mi hermana, y ella nos estaba leyendo un cuento, ¿no? Eso es como el recuerdo más antiguo que tengo de ella, y creo que es muy significativo en todos los sentidos, ¿no? Es decir, para mí la lectura no es una disciplina, sino es un gusto, ¿no? Y eso es algo fundamental, un gusto en el que descubrí aventuras, ¿no? Me gustaba leer a Julio Verne, que estaban en la casa, ¿no? Había que agarrar y tomarlo. Y las aventuras, por ejemplo, Bill Yates, Julio Verne, pues implica una acción, ¿no? Una forma de acción, una forma de estar en el mundo.
Este, ya más en la adolescencia, pues leí Cumbres Borrascosas y descubrí unos libros que voy a mencionar posteriormente, ¿no? Y por otro lado, a mí siempre me quedó de niño me daba una sensación y yo pensaba que los vecinos eran raros. Y después ya descubrí que los raros éramos nosotros, ¿no? Y esto lo ejemplifico con, digo, a mi mamá nunca la vi en misa. Digo, formalmente éramos católicos, pero nunca vi a mi mamá en misa, a mi papá menos, es decir, también, pero tampoco a mi abuela ni a mi abuelo. Y recuerdo que nos mandaron al catecismo y ya, porque había que hacer la primera comunión grandes a los 13 años, mi hermana a los 14, y y mi hermano y yo, porque yo lo hice a los 12, él lo hizo a los 13, mi mamá decidió juntarnos. Luego nos íbamos a un jardín que estaba a media cuadra de la iglesia, porque porque eso de ir al catecismo no era mucho lo nuestro, ¿no? Y entonces nos faltó quien le fuera con el chisme a mi ama, y dijimos, ahora sí, nos va a regañarnos. Y no, nos dijo, no se preocupen, es para cubrir las apariencias, ¿no? Esto fue algo que te marca de alguna manera, en donde estás en este mundo un poco diferente, ¿no? En la secundaria, que en ese entonces se leían libros, a veces muy pesados. Me acuerdo que nos dejaron el Quijote y compré la edición sepan cuántos, que es horrible, que era horrible. Y yo decidí comprar una edición juvenil y me la leí. Pero, ¿a qué voy? De que como yo ya leía, pues tampoco, no me vacunó esas lecturas del Conde Lucanor y demás, ¿no? Y mi secundaria era la secundaria Albert Einstein, que estaba en el casco de Santo Tomás, y en esa idea de explorar nuestro mundo, pues recorríamos el casco de Santo Tomás. Obviamente yo vivía cerca del casco de Santo Tomás y el movimiento del 68 nos llegó como un eco importante, porque incluso llegó momentos en que no podíamos salir a la calle, o recuerdo que pasamos por Tlatelolco y vi soldados en los edificios, vi tanques, ¿no? Supongo que fue después del 2 de octubre. Entonces, cuando ya estábamos en la secundaria, fuimos a recorrer el casco porque se contaban historias, ¿no? O sea, no las puedo reproducir porque eran como un eco, pero eran como un poco los niños héroes, los que se habían enfrentado al ejército. Hay que recordar que el casco fue un escenario de una batalla muy importante, ¿no? Y en ese sentido, descubrimos la batalla, no, ¿cómo se llama? La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, ¿no? Fue un descubrimiento porque escuchabas esas voces y veías ese escenario, ¿no? También nos empezamos a aventurar al centro histórico y vimos la Prepa 1, la Puerta y demás, ¿no? Entonces, cuando entré a la prepa, que fue en el colegio de bachilleres, pues ya teníamos como la idea de que queríamos ser como ellos, ¿no? Y al mismo tiempo, un amigo, Mario, nos descubrió, porque su abuelo era español, descubrió a Flores Magón, ¿no?
y pues nos los compartió y empezamos a leer a Flores Magón y nos gustó, vamos. Y además empezamos, no sé, luego la memoria es medio tramposa, no sé en qué año, llegamos a ir al Café La Habana, donde se reunían los refugiados españoles y los veíamos, ¿no? Así como algo, seres míticos, ¿no? Y probé el café y sabía horrible. Digo, tomar café solo, si no hasta que te acostumbras, es igual que el cigarro o el alcohol, ¿no? Entonces todo esto nos acompañó y entonces cuando entramos a la prepa queríamos hacer la revolución. Eh, y, y, y como era de reciente creación el Colegio de Bachilleres, en el año 74, entré a fines del 74, pues desde las instituciones oficiales se impulsó la creación de la Federación de Estudiantes del Colegio de Bachilleres, ¿no? Que lo hacía un chavo mayor que nosotros, que sacaba un periodiquito. Nos entusiasmó, pero cuando vimos el periódico, dijimos, horrible, ¿no? O sea, más oficialista, hablaba del cumpleaños a la secretaria y cosas así. Nosotros queríamos hacer la revolución. Y como era algo oficialista, pues nos opusimos. Y no, y prácticamente iba a ir a la inauguración, me parece que el presidente o el secretario de Educación Pública, con otros estudiantes de otros planteles como Satélite, Culhuacán y demás, pues se saboteó y no se hizo. Y de ahí ya nos creamos como un grupo de activistas del Colegio de Bachilleres, entramos en contacto con un grupo de la primera generación que hacían un periodiquito que se llamaba Hay que hacer algo, con faltas de ortografía, ¿no? En ese sentido, hay, ¿no? Sin H, sí. Que, con K, hacer, sin H y S, algo ya no le puedes poner faltas de ortografía, en donde pues mentaban madres contra la autoridad. Y nosotros lo transformamos en un periódico un poco más formal, en donde era cultural, presentábamos poesía de Pablo Neruda, entrevistamos a Juan José Arreola y hacíamos críticas al modelo educativo. Y eso nos llevó a las amenazas de expulsión. Y entonces, pues dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Cuando se nos atraviesa, nos robaban hacíamos a máquina de escribir, lo pegamos en una papel manila, cuando se nos aparece quien nos robaba los artículos, y era de una organización Organización Comunista Cajeme, ¿no? Cajeme, sí. Que era maoísta, y que ahora es interesante, ha habido el surgimiento, no puedo decir resurgimiento, el surgimiento de un interés por los grupos maoístas, ¿no? Sí. Hay un trabajo sobre la organización Cajeme, me entrevistaron. Este año es los 50 años de la fundación de la colonia Rubén Jaramillo por un maoísta como el Güero Medrano. Hay tesis sobre la colonia, hay sobre política popular, etcétera, ¿no? Hay un surgimiento muy interesante, llamativo, y hasta me pregunto por qué, sobre el maoísmo, ¿no? Pero yo estuve en la Organización Comunista Cajeme. Cuando nos dijeron que teníamos que ponerle a nuestra célula un nombre, dijimos Flores Magón. Dijeron, no le pueden poner Flores Magón. ¿Por qué? Porque es anarquista. Pues ni modo, es el nombre que le queremos poner. ¿Los vamos a expulsar? Pues expúlsenos. Y no nos expulsaron, aunque después ya nos expulsaron, ¿no? Y nos fuimos como a la clandestinidad respecto al colegio. Sacábamos un periodiquito que se llamaba Flores Magón, luego le cambiamos el nombre de La Chispa a la Llama, que es una frase de Lenin.
Y ahí mezclamos entre visitas a Riera, me parece que se llamaba Riera, un grupo de anarquistas españoles que se reunían en la calle Morelos, me parece, cerca del Capilabana, por cierto, ¿no? Y que después ahí se fundó con el material, la Biblioteca Social Reconstruir. Ahí aprendí mucho y combinábamos pues, con las lecturas maoístas y del marxismo-leninismo, ¿no? Entonces alguien diría, ¿eras ecléctico? Pues sí, era bastante ecléctico, ¿no? Entonces ahí hicimos un activismo estudiantil, con demandas estudiantiles, hicimos paros, marchas, nos solidarizamos con la huelga de los trabajadores por el reconocimiento de su sindicato independiente, que me parece que sigue existiendo, el SINTSB, y demás, ¿no? En ese transcurso nos expulsaron, porque éramos bastante autónomos. ¿De la ¿No? preparatoria o de la universidad? No, del grupo nos expulsaron. El grupo de la célula. De la célula, del KGM. KGM. ¿No? Es decir, esa era una práctica que luego en la izquierda no se dice mucho, ¿no? O sea, las expulsiones y bueno, ya no digamos de los grupos armados, ¿no? Sí. Y bueno, ya finalmente terminé la prepa en tiempo y forma e ingresé a la UNAM, ¿no? A ver, ahí si me permites ahí hacer una recapitulación antes de entrar al tema de la UNAM, porque a mí me llama la atención de lo que estás contando, ¿no? Yo quería comentar que previamente tú has publicado por ahí alguna vez en tus redes una crónica sobre tus andanzas de infancia en la colonia Clavería. Y entonces, sí. eso a mí me llamó mucho la atención porque, claro, a pesar de que tus orígenes son citadinos, pero fuiste un niño de barrio, un niño muy apegado a su barrio, a su colonia, que le gustaba corretear por las calles, conocer las calles, los árboles, los parques, los cines, a la gente. Y ahí yo noto una semilla de este gusto que tú tienes por lo social y por lo comunal, ¿no? Y luego, claro, también has mencionado a tu madre Adela se llama, ¿verdad? Sí. Como una gran influencia porque ella fue una gran lectora. Entonces, claro, traes desde el seno familiar el gusto para la lectura. Y luego esto que acabas de contar, a mí me parece muy interesante porque me parece que había como un espíritu de época en la juventud en ese momento, ¿no? Que tenía como horizonte simbólico el 68, que había una efervescencia por el estudio del marxismo, por los movimientos de izquierda, por las guerrillas, y me parece que tú te formas al calor de ese espíritu de época, ¿no? Que es muy, muy interesante, que, digamos, es una formación muy distinta a la que pueden tener los jóvenes de la época actual, ¿no? Y entonces, bueno, con todo este bagaje, tanto por la efervescencia de izquierda que hay en la época, como por tu misma historia familiar, llegas a estudiar a la Universidad Nacional, la carrera de Sociología. Sí, retomando un poco de las observaciones que me haces, efectivamente, mi infancia se desarrolló en la colonia Clavería, ¿no? Pero yo creo que también el espíritu de la época, aunque éramos citadinos, recorría las calles, ¿no? Y en la bicicleta amplió ese territorio, digamos, ese espacio, lo amplió y explorabas, ¿no? Relativamente, por ejemplo, relativamente cerca está, obviamente, Tacuba, con casas viejas. Clavería tiene una arquitectura también interesante de casas californianas, que le llaman, ¿no? Esta arquitectura. Y enfrente de de un edificio de la UNAM, no me acuerdo si estaba ya la Prepa Popular Tacuba, estaba la casa de Goyo Cárdenas,
que había matado 5 mujeres, y era el horror, porque había matado, no me acuerdo si 4 o 5 mujeres, era el horror. Y a nosotros, en ese rollo de explorar, dijimos, vamos a la casa de Goyo Cárdenas, y no nos atrevíamos, hasta que un día nos atrevimos a pasar, ¿no? Porque era el horror. También mi papá, por ejemplo, en la casa recibíamos 2 periódicos, se compraba revista de revistas, sucesos, y las fiestas, mi papá leía el periódico, ¿no? Las revistas, y las reuniones familiares, no había baile y todo, era comer y debatir, y hasta la fecha, ¿no? Es comer y debatir, y pelearse y puntos de vista diferentes y demás, ¿no? Entonces todo ese espíritu, pues, te acompaña, como bien dices, es el espíritu de la época, es el espíritu familiar, y cuando entro a la Facultad de Ciencias Políticas, pues entro con una gran ilusión, la verdad, ¿no? Como un espacio, como su nombre lo dice, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en donde yo, por un lado, pensé hacer una pausa en mi militancia. Dije, pues voy a ver cómo está, ¿no? O sea, no tengo lealtad, o sea, no tengo ese espíritu de disciplina, así como que yo decía, participas activamente. Otra cosa que me impactó y que eso es importante, es que empezamos a ir a colonias populares, empezamos a ir a huelgas, ¿no? Okay. Y me llamaba la atención eso, pues todo, ¿no? O sea, la colonia donde estaban sin pavimentar, tienditas que apenas si te vendían algo y demás, ¿no? Pero algo que me decepcionó es que muchos de los compañeros que ingresaban a estudiar iban por la calificación, y yo iba, según yo, por el conocimiento, ¿no? Eso me decepcionó mucho. Pero por otro lado, descubrí Ciudad Universitaria. O sea, Ciudad Universitaria es un mundo apasionante. Descubrí el taller coreográfico de Gloria Contreras, que tenía funciones los jueves y el domingo, entonces yo iba los jueves y a veces los domingos. Descubrí que había toda esto que después le van a llamar, aunque ya existía el término, pero ya de uso más común, la sociedad civil, es decir, había cineclubs manejados por estudiantes de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Economía, que se presentaban en el Che Guevara, era muy común, con ciclos como de Bergman, de Visconti. Entonces, en lugar de entrar a clases, me iba a todas estas actividades. Descubrí la Biblioteca Central, descubrí mi propia biblioteca de la Facultad de Ciencias Políticas. O sea, eso fue un descubrimiento fundamental. Descubrí las conferencias que había en todas las facultades. En lugar de entrar a veces a mis clases, iba a ver a Bolívar Echeverría en la Facultad de Filosofía y Letras. Sí, sí. Y me llegaron, se había fusionado la Organización Comunista Cajeme con una Acción Popular, y habían creado el Partido Comunista Marxista-Leninista. Entonces, cuando entré, me llega la célula de AP, que estaba allí en Ciencias Políticas. Me dijeron, no tienes opción, porque así era la disciplina partidaria. Y dije, bueno, también. Y no me gustó lo que hacíamos periódicos murales y demás, ¿no? Y después, en cuanto se dio la decisión, porque fue una fusión que duró muy poco, pues yo me fui con Cajeme. Cajeme prácticamente no tenía gente, eso ya fue en el 78, no, prácticamente no tenía gente en CU, entonces andaba por la libre. Cuando estuvo la fusión del Partido Comunista Marxista-Leninista, es interesante para la situación actual. Entramos en relación con una pareja de peruanos
que no me queda claro de dónde viene, pero vienen del maoísmo, eso es indudablemente. Y hay que recordar que el maoísmo en Perú era muy fuerte, en donde una de sus fracciones, la más conocida en el mundo, es Sendero Luminoso, ¿no? Pero otra de sus fracciones es la que el partido que cobija a Pedro Castillo, ¿no? Una de sus fracciones derivadas y todo esto, ¿no? A lo largo del tiempo, que cobija a Pedro Castillo y después vota por su destitución, ¿no? Entonces, las historias vienen de muy lejos, ¿no? Claro. Y bueno, yo me integré a un grupo de amigos que conocí, que eran parte del Buró de Información Política del BIP, y ahí actuamos, ¿no? Éramos más amigos que la célula de AP de la que me había separado, ¿no? Y de hecho, con ellos tengo, con la somos en realidad 4, tengo amistad, y uno de ellos es el director del INER, Felipe Ávila, ¿no? Éramos como del mismo núcleo, ¿no? Compañeros de andar. Compañeros desde aquella época, ¿no? Entonces, cuando nos vemos, pues se habla de aquellas épocas de amores y desamores, y también de amores y desamores actuales. Entonces, pues ahí actuamos, nos tocó la época del triunfo sandinista en Nicaragua, ¿no? En el 79, que generó tantas expectativas, la lucha de El Salvador, ¿no? Donde las diversas organizaciones van a formar el FMLN, ¿no? Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, y entonces hacían acciones. Nos queda la última cola del sindicalismo independiente, ¿no? Se forma la cocina, la coordinadora, forman lo que llamó las coordinadoras, ¿no? La CONAMU, Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular, la CEMPA, la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, se forma la CENTE, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que estas dos últimas todavía existen, aunque ya muy modificadas de su proyecto original. Y bueno, fueron una serie de luchas sociales muy importantes. Y en términos académicos, pues entro en lo que le llamaban opción vocacional, de trabajo asalariado y capital, con gente que me influyó mucho hasta la fecha, como Alan Arias Marín, que después ahí tuvo una transición, Jorge Veraza, Andrés Marín, Andrés Barreda Marín, ¿no? Que nos descubren lecturas como Foucault, el micropoder, y demás, ¿no? Y eso, pues, te hace que rompas de manera más clara. Y a mí me habían expulsado del Partido Comunista Marxista-Leninista en el 79 por pequeño burgués, que era muy clásica esas... Era muy común, claro, las expulsiones por el oportunismo pequeño burgués, claro. Ándale. O sea, ¿qué es el pequeño burgués? Sepa la fregada. Pero yo sí empecé a criticar a la forma al Estado soviético, ¿no? A Lenin. Primero a Stalin, luego cuando empecé a criticar a Lenin, pues ya fue cuando me expulsaron, ¿no? Por cierto, también de esas historias viejas, cuando nombraron a la actual secretaria de Educación, Leticia Ramírez, dije, porque ella estuvo cercana al Bester, Leticia Ramírez. Y yo ya desde que había estado con el Bester dije, se me hace que sí es. Y ya pregunté y
Leticia Ramírez, que en ese entonces era Raquel, o sea, todo el mundo usaba seudónimos, estuvo en mi célula, estuvimos en la misma célula, ¿no? Entonces, el mundo es muy chiquito, como alguien diría, la pequeña burguesía es muy pequeña. Claro. Eso es interesante, ¿no?, que mencionas porque es muy común que muchos militantes de izquierda de esta época que estamos hablando, finales de los 70 ya, asomando los 80, luego los vamos a ver una década después, a varios de ellos aparecer en los partidos políticos tradicionales. Ah, sí, eso es de lo más común, ¿no? Fue algo... de hecho, sí, de hecho, por ejemplo, Carlos Simas, expareja de Claudia Sherman, era, no me acuerdo si de mi generación o una generación más en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ¿no? Después fue delegado de Tlalpan y demás, ¿no? Pero era punto crítico en ese entonces, pero no tenía mucha militancia abierta en la Facultad de Ciencias Políticas. Los de punto crítico más activos eran otros, ¿no? De los cuales alguno que otro por ahí nos seguimos viendo, ¿no? Pero algo que transformó más todo eso, luego ya me salí del VIP en una entre crisis personal, amorosa, y un descubrimiento y profundización de la teoría, ¿no? Sí, empecé a leer a Gramsci, la cultura popular y demás, ¿no? Todo esto de la creación de contrahegemonía. Y yo veía que el BIP pues, no salía de la universidad y parece que hasta la fecha no sale de la universidad, ¿no? Entonces yo decía, hay que construir otra cosa, ¿no? O sea, esta idea de la toma del poder como que resulta insuficiente y todos tus esfuerzos y toda tu disciplina es hacia la toma del poder. Y lo que hay que hacer es que empezar a construir algo que no tenía ley. Si ahorita no tengo idea, más o menos tengo ahí por ahí, pues en ese entonces menos, ¿no? Pero encontré una clave. También cuando hice el servicio social, pues yo quería en esta crisis personal, un poco amorosa y demás, irme muy lejos en el servicio social. Y me dijeron, hay un servicio social en Oaxaca. Dije, no, tan lejos no. Bueno, Puebla, no. O sea, sí, quiero irme lejos, pero... Bueno, en Morelos. Ese está... Es que para mí Morelos era un lugar para mí como un destino turístico, ¿no? Claro. Luego veníamos con la familia a Huastepec y cosas por el estilo, ¿no? Una tía tenía una casa en una zona de Cuautla que era un fraccionamiento campestre, se llama Los Volcanes, me parece, pero que ahora ya está muy urbanizado, ¿no? Sí. Pero en ese entonces salíamos del fraccionamiento, campo, luego a la ciudad, y luego íbamos a Agua de Onda, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces llego a ese servicio social en la Facultad de Medicina, y eso es importante. Yo ya había tenido cercanía con la medicina social, digamos. ¿Por qué? Porque unos amigos de mi misma generación... Que no llegaste a Oaxaca. ¿Cómo? ¿A dónde fue donde llegaste de servicio social? Porque estaban... ¿Cómo? ¿A qué lugar llegaste al servicio social? Dijiste que no a Oaxaca, que no a Puebla. ¿A Morelos? Llegaste a Morelos. A Nepopalco. Porque según mis notas... A Nepopalco. Claro, yo tengo que tú llegas a Morelos en el 88. ¿Estás hablando de esta llegada o eso es posterior? No, eso fue antes. Ese fue, te platico. Entonces, yo ya tenía una cercanía con la medicina social, porque habían entrado unos compañeros al Plan A36, que era un programa piloto de medicina, para aplicarse después en toda la Facultad de Medicina. Pero no se aplicó porque los compañeros me decían, es que intervinieron las farmacéuticas y todo, ¿no? Eso del programa, y me pasaron todas sus lecturas, ¿no? Por ejemplo, hay enfermedades de la pobreza, hay enfermedades del desarrollo. Sí. Me dicen que del primer día uno de sus compañeros dijo, ¿y cuándo vamos a empezar a traer bata? No van a traer bata.
porque ustedes son estudiantes, hasta que vayan a clínica, y no van a ir en clínica en todo este año. En cambio, en la Facultad de Medicina más tradicional, son grupos inmensos en donde llevan bata casi desde el primer día y además con un gafete que dice doctor, ¿no? Entonces se va creando toda una estructura del médico que ha llevado a problemas y críticas, ¿no? Y entonces entré a este servicio social en la Facultad de Medicina cuando era director José Ramón de la Fuente, y fuimos a este poblado de Nepopualco, en el municipio de Totolapa, ¿no? Que después, había biólogos, había psicólogos, trabajadoras sociales, psicólogas, dentistas, veterinarios, sociólogos. Era ver la medicina como una totalidad, ¿no? El problema salud-enfermedad como una totalidad, donde aparecen problemas económicos, sociales, psicológicos y demás, ¿no? Y por cierto, fue un interesante proyecto que nos visitó el director José Ramón de la Fuente, y por ahí tengo unas fotos con él. Si porque salimos en la Gaceta de la UNAM. Déjame hacer acá otro recuento aquí hasta donde has contado, porque sí, me parece muy interesante otra faceta de tu formación, porque estás en lo cierto cuando dices que la universitaria, la UNAM, te educa dentro de las aulas y fuera de las aulas. Es un universo educativo y un universo cultural impresionante. Y tú le agregas un tercer elemento que fue la militancia radical, la militancia de izquierda de la época, que fue en muchos sentidos una tercera escuela de encantos y desencantos, como has contado, ¿no? Tanto en la teoría como en la práctica. Y este servicio social en Nepopualco me parece que ya es, tú me corregirás si no estoy en lo correcto, ¿no? Significa como la primera experiencia comunitaria en Morelos, más allá de las visitas familiares que habías contado antes en Cuautla y en algunos otros lugares. Es tu primer contacto con una realidad morelense en donde tú ya traes una formación política, traes una formación intelectual, porque a mí lo que me llama la atención es de dónde damos el salto a que tú descubras uno de los temas que va a ser una de tus grandes pasiones a lo largo de tu vida intelectual, que es el zapatismo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se da la conexión o el descubrimiento? Hablabas de cómo luchaste porque se llamara célula Flores Magón, tu célula, bautizarla como Flores Magón, a pesar de que lo criticaban por anarquista, pero ahí tú ya estás diciendo algo con respecto a la Revolución Mexicana, y el magonismo está muy ligado al zapatismo también. Entonces, ¿cómo se da esta conexión para que tú descubras el zapatismo? ¿Habías leído sobre el zapatismo ya antes y no te había llamado la atención, o sí, o fue en el contacto ya con la lucha de la sociedad morelense que tú empezaste a vislumbrar este tema de investigación? No ubico bien, pero más o menos en esa fecha, una pequeña escisión del BIP había creado una pequeña editorial que se llamaba La Fogata, okay, ¿no? Y sacó unos testimonios zapatistas que lo sacaron de una revista que se llama, de la ENA o el INA, se llama Historias, y no sé si sigue existiendo la revista, ¿no? Historias. Y habían sacado unos testimonios, habían publicado unos testimonios zapatistas, y ahí hicieron un folletito como se hacía, ¿no? No en mimeógrafo, sino en offset, que era también muy sencillo. Quizás era la única cercanía que tenía con el zapatismo, ¿no? No sé si había leído a Adolfo Gili, no recuerdo, pero también ahí nos dieron lecturas sobre medicina social y comunitaria, ¿no? Porque va ligado completamente, ¿no? La medicina social parte de una responsabilidad de tu propio cuerpo, ¿no?
Y hay una valorización, hay sí una revalorización de la terapeuta tradicional, ¿no? Nos hablaron de parteras, de plantas. De hecho, en el Plana 36 integraban tés, ¿no? O sea, plantas, Sí. ¿no? Entonces, lo comunitario ya estaba ahí, ¿no? Pero sí, llegar al pueblo fue un descubrimiento. A mí se me ocurrió casi bajando, porque íbamos en unas camionetas de la universidad, Sí. así muy llamativas, íbamos en 2 camionetas de la universidad, bajamos y la gente nos fue a pedir cosas. Dijimos, ¿qué onda? ¿No? Y lo primero que se me ocurrió, entrando a la única tiendita que casi no tenía nada, y compramos un refresco, se me ocurrió preguntarle a unos chavos que estaban ahí, ¿y qué saben de Zapata? ¿Quién es ese señor? Me contestaron, no lo conocemos. Pero ahí nos quedábamos una semana, 15 días, y fue un descubrimiento que me cambió la vida, ¿no? Por ejemplo, estaba un señor, don Antonio Reyes, que estaba en su silla, en una silla de ruedas, y se ponía en el portal de su casa que daba a la calle. Antes había de corrales y las pocas casas modernas pues estaban abiertas, ¿no? Esa idea de las bardas es algo realmente relativamente reciente, y nos poníamos a platicar con don Antonio Reyes. Y él fue el primero que nos habló de Zapata y del zapatismo, ¿no? Historias orales del zapatismo. Sí, pues él se ponía a hablar y demás. Aquí hay algo interesante, ¿no? Pues los veterinarios llegaron y se pusieron a trabajar. Es decir, a vacunar, a hacer castraciones, curaciones, todo lo que hacen, asesorías, pecuarias, todo lo que hacen los veterinarios, ¿no? Los ingenieros agrícolas, pues, estaba un programa del IMSS, no, todavía no era Solidaridad, el IMSS, no me acuerdo cómo, Coplamar, IMSS Coplamar. Eso de IMSS y Bienestar no es nada nuevo. Y había un programa de huertos familiares y se pusieron a promover los huertos familiares y la gente a aceptarlo, ¿no? Y así, ¿no? Cada quien tenía actividades. Y los sociólogos y las psicólogas dijimos, y la socióloga, ¿y nosotros qué vamos a hacer? No teníamos la menor idea. Entonces lo único que se nos ocurrió fue platicar con la gente, con don Antonio Reyes, fuimos con una partera, y ahí vimos todo el proceso de donde todavía era muy activa la partera, ¿no? Todo el proceso, había una joven con ella que aprendía, había una señora grande que era como, había sido como su maestra, y fuimos y acompañamos a la recolección de plantas medicinales en el monte, ¿no? Pero ahí hice un descubrimiento, porque los huertos familiares que sembraban rabanitos y no creo que otras plantas, en un inicio tuvieron mucho éxito y luego abandonó. Pero una vez nos invitaron a comer, estábamos comiendo. ¿Quieren limón? Bueno, se paran, bajan un limón, lo parten y nos dan el limón. Entonces ahí me puse a observar que toda la gente tenía un huerto. No en sus líneas como estaban los huertos familiares, sino las macetas, por allá estaba la ruda, por allá estaba el epazote. Entonces salían y lo tomaban. ¿Qué quiere decir? Pues que la gente tenía una dinámica propia. Y 2, que rebasaba el Estado, porque los de Nepopalco se iban al tianguis a Ozumba.
¿no? Y se iban al carnaval a Tepetlispa. Y los de Tepetlispa iban, ¿no? Entonces, así como que te van cayendo muchos veintes, ¿no? Y la autonomía, ya quizás le empezamos a llamar, de el manejo del cuerpo, de las plantas medicinales y demás. Pero por otro lado, en esa época había una criminalización sobre todas estas prácticas, casi criminalización, ¿no? Entonces tú veías estos dos mundos que se estaban como, pues casi enfrentando. Y de hecho, ya no, cuando tú hablabas, ya nos hablaban del zapatismo, y el zapatismo como memoria, no como historia, en el Claro, sentido de es que una para ellos diferencia el importante. zapatismo era una referencia y además una práctica, ¿no? El zapatismo no es zapata, veías que no, porque incluso encontramos un viejito que venía de otro pueblo, pero que su hija se había casado ahí en Epopalco, que nos dijo, ay, no, pinche Emiliano, yo lo regañé, porque cometió 3 errores. Uno, le gustaban mucho las mujeres. Dos, le gustaban mucho los caballos y los toros. Y el tercero, no me acuerdo. Pero eran así, ¿no? O sea, no era así como este héroe de bronce, ¿no? Sino como era algo cercano a ellos, ¿no? Y obviamente, por Nepopalco había pasado Zapata y había habido un cuartel, ¿no? Nos enseñaron un documento del siglo XVI. Nos tocó, ahorita que ya viene, la fiesta de la Candelaria. Y todo esto para mí era maravilloso, ¿no? Y salía la procesión, empezaba a buscar literatura que me lograra entender esto, ¿no? Y todas las procesiones salían igual, ¿no? Y recorrían el mismo cuadro, ¿no? Entonces ya te vas buscando una explicación, les preguntas a la gente. Y dentro de la práctica, porque yo en el colegio de bachilleres y demás hacíamos los periódicos, entonces éramos de la Comisión de Prensa y Propaganda. Entonces lo único que se nos ocurrió fue hacer un periodiquito. ¿Y qué poner? Por lo que diga la gente. Entonces convocamos a los niños de la primaria a un concurso, no un concurso porque nos dieron premios los de la universidad de cuentos. ¿Ya? Los publicamos, muy interesante. Publicamos algunas recetas de medicina y no recuerdo qué más publicamos, ¿no? Parte de la historia, sobre la fiesta, porque después vino la fiesta del Señor Santiago, que es el santo patrono, y era todo una maravilla, ¿no? Otra cosa de las que se nos ocurrió fue, pues vamos a hacer un ciclo de cine, al fin que tenemos la puerta abierta de la universidad, y la Filmoteca nos dio el material, ¿no? Claro. Y decidimos empezar así como desde lo más light, no me acuerdo que programamos, pues sí recuerdo las dos últimas, ¿no? Así como que le fuimos subiendo de tono. La penúltima fue El Brazo Fuerte, una película poco conocida, y la última fue, no me acuerdo cuál era el título que le pusieron, es Einstein, Viva México, Viva México, sí. donde se da todo este proceso de revolución, que la conocíamos, pero la edición que nos pasaron tenía, porque le han hecho muchas ediciones, ¿no? Sí. Porque en realidad Einstein no hizo la película, tuvo escenas y las han ido como juntando varias de estas, ¿no? Y entonces le habían hecho un agregado, y el agregado era, y entonces la revolución triunfa y aparece Carranza como el gran héroe, ¿no? No, hombre, cuando terminó la película, la gente nos fue a reclamar por qué habíamos puesto al asesino de Zapata, ¿no? O sea, esto que mencioné anteriormente quedaba todavía más claro. Zapata era
algo vivo que generaba todavía ese encono de el asesino de Zapata, ¿no? Ahí se me deja hacer un recuento acá con lo que acabas de mencionar, ¿no? Porque, bueno, a mí me parece que ahí, en esa experiencia, tú ya estás virtiendo todo lo que te había dejado la militancia, en esto de la necesidad, como decías antes, de crear algo, de darle algo a la gente, pero también no caer en esta práctica a veces tan arraigada de pensar que uno va a llegar a la comunidad, que uno sabe más que la comunidad lo que la comunidad necesita, sino más bien escuchar lo que la comunidad tiene que decir y a partir de sus propias necesidades tratar de establecer un diálogo y un proyecto. Ahora, todo esto que mencionas de cómo en las cosas más cotidianas Zapata está presente en el imaginario de los pueblos, me hace ya pensar mucho en tu trabajo y en tus investigaciones sobre el zapatismo. A mí déjame contarte una anécdota que me pasó con tu obra, ¿no? Tú recordarás que en 2016, John Womack, para quien no sepa quién es John Womack, es el biógrafo clásico de Emiliano Zapata, es un historiador norteamericano de la Universidad de Harvard, y John Womack vino a México en 2016 a un congreso que organizó el Colegio de México. Y entonces yo recuerdo, porque yo participé en la organización de ese encuentro, que la Biblioteca del Colegio de México tuvo la idea de organizar una exposición. Cuando uno entraba al encuentro, pasabas por la biblioteca y en la biblioteca había una exposición en unas vitrinas con todos los libros más importantes que tiene la Biblioteca del Colegio de México sobre el tema del zapatismo. Empezando, por supuesto, por el Zapata de Womack y muchos otros clásicos. Y ahí, viendo esa exposición, en una de las vitrinas estaba el libro De Rebeldes Fe de Víctor Hugo Sánchez Reséndiz. Y a mí me parece que con todo merecimiento esa obra tuya estaba ahí, porque te lo digo sinceramente, yo lo considero un clásico. Cuando lo leí, la verdad que me pareció que lograste una interpretación muy original, muy original, marcando tu distancia de interpretaciones más clásicas. Y entonces, pues quiero preguntarte sobre ese libro porque está muy conectado con toda tu historia personal y con ese trabajo comunitario que tú vienes contando con la experiencia del servicio social en Nepopualco, ¿no? Entonces, déjame reseñar un poco para la audiencia. De Rebeldes Fe es un estudio de la identidad, de la construcción de la identidad zapatista dentro de las comunidades morelenses. Y tú partes de una base de que tras el asesinato de Zapata, uno pudiera pensar que se empezó a mitificar su figura, se empezó a construir el héroe de bronce, se empezó a construir esta idea de que Zapata era una especie como de Cristo renacido, como de un santo, pero todo eso es a posteriori, todo eso es una vez que han asesinado al líder, las comunidades de Morelos empezaron a santificarlo, por decirlo de alguna forma. Pero lo que tu estudio demuestra, y lo tienes muy bien documentado, es que desde la época colonial, desde la época virreinal, y a lo largo del siglo XIX, tú identificas manifestaciones populares en los pueblos del territorio morelense de apariciones de vírgenes, apariciones de santos, apariciones de bandoleros míticos como Agustín Lorenzo, de curanderos que eran que se oponían a las normas de la iglesia, que usaban la medicina tradicional, pero que además eran líderes sociales de la comunidad. Y entonces, en ese universo de curanderos, vírgenes que se aparecen, bandidos que uno no sabe bien si son santos o son diablos, en ese universo religioso, cultural, tú insertas a Zapata.
como decir, Zapata no es algo excepcional dentro de la cultura de los pueblos. Zapata está dentro de este imaginario colectivo religioso popular y la verdad que es una interpretación bastante, bastante interesante, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras cuál fue el germen de esta investigación, cómo fue que llegaste a decidirte por esa vía de análisis del zapatismo que no se había hecho hasta ese momento, ¿no? Es que más bien es desde la comunidad, ¿no? Uh-huh. Que la comunidad es múltiple, muy compleja, pero tiene toda una particularidad, ¿no? Por ejemplo, la comunidad, esta fiesta de la Candelaria, nos invitaron a desayunar. Uh-huh. A los maestros, vénganse a desayunar. Y fuimos a desayunar. Y desayunamos. Salimos y de otra casa nos dijeron, maestros, vénganse a desayunar. No, ya desayunamos. Ah, fueron allá y no vienen a mi casa. Ah, sí. Bueno, ya volvimos a desayunar. Salimos, maestros, vénganse a desayunar. Otra vez. Y salimos, maestros, vénganse a comer. Dar, compartir es muy importante. O sea, aparece como una anécdota curiosa, chistosa, uh-huh, pero tiene una profundidad enorme, ¿no? La comunidad. Y además es para honrar a la Virgen de la Candelaria, ¿no? En este recorrer por los caminos pues, agarramos un monte, ¿no? Así como recorrer la zona caminando, los montes, y llegar a un pueblo y demás. Y llegamos, ahora sí, no por la carretera, sino por el monte, me parece que a San Andrés Cuauhtémoc, que está entre Tlayacapan y Totolapan, ¿no? Y estaba una capillita en las afueras del pueblo, me imagino que ahorita ya no está tan afuera, y estaba la danza de los moros y cristianos, pero no había gente viéndolos, ¿no? Ya los vimos, y en un descanso, yo les pregunté, oye, ¿por qué danzan si no hay nadie viéndolos? Y me dijeron, es que no danzamos para la gente, danzamos no me acuerdo qué santo era de la capilla, ¿no? Y eso fue también muy, muy impactante, ¿no? Entonces, yo no llegué, yo no estudié antropología, aunque era mi intención inicial antes de sociología, entonces no llegué con todo este cuerpo, sino la misma realidad me fue impulsando qué lecturas buscar para comprender eso que estaba viendo, en donde no había una decisión entre la lucha zapatista, el pasado y vuelto memoria, y los elementos sagrados, ¿no? Que además, si uno no llega con prejuicios, son evidentes, ¿no? Por hacer una crítica a la academia, uh-huh, ahorita. ¿sí? En muchos de los trabajos antropológicos de los 30, 40, 50, 60, hasta 70, muchos de los estudios aparecen los pueblos estudiados como aislados, ¿no? Vueltos hacia adentro. Hasta hay quien lo dice, y hay quien lo dice del zapatismo, ¿no? Pero uno llega y ve que esto no es tal, ¿no? Van al Tianguis Zumba, van a ver al Señor del Sacromonte en Amecameca, van al carnaval a Totolapan, a Tlayacapan, y va gente a sus fiestas patronales. Eso es evidente. ¿Por qué no lo veían los antropólogos? Pues porque traían, no sé, un prejuicio o lo que tú quieras, ¿no? Pero no lo veían. Entonces, esta fusión de lo sagrado, de esta cosmovisión diferente, estaba ahí presente.
¿no? Por ejemplo, de la Virgen de la Candelaria y del Señor Santiago, ahí en Nepopalco, ¿no? Pues nos contaron una historia que después la voy a escuchar en muchos pueblos, que es que los carrancistas hicieron un sacrilegio, le quitaron la ropa a la Virgen y luego los fusilaron, ¿no? Y esa es una historia que se cuenta mucho. Y sin embargo, no aparece en muchas historias del zapatismo. Ahí lo menciona Salvador Rueda, ¿no? Haciendo un parrafito. Y lo ve como algo importante, pero no se trabaja a profundidad, ¿no? Porque tiene que ver con que esta cosmovisión ha sido negada, porque los historiadores del zapatismo básicamente son de izquierda, por algo lo estudian el zapatismo, tendencialmente ateos, no creyentes. Entonces, estas historias como que no aparecen, ¿no? Y eso queda muy claro en una entrevista que hace Laura Espejel, que la primera versión sale, no recuerdo el año, entre fines de los 70, de ay, ¿cómo se llama este pueblo? Cochitepec, ¿no? Okay. Ahí por el Estado de México. Me parece que sí es Cochitepec. Y en la primera versión que sale en una revista del INA, pues aparece como lo político, ¿no? O sea, el apoyo a Madero, la reforma, el reparto de tierras, etcétera, ¿no? Pero ya en la siguiente versión que publica, que es en un libro que coordinan Francisco Pineda y Edgar Castro Zapata sobre los 100 años de Plan de Ayala, ahí aparece ya la aparición de los santos, la importancia de la religiosidad diaria, ¿no? Todos esos elementos, Laura Espejel, después de años, los incorpora, ¿no? Y eso me parece interesante, ¿no? O sea, porque en ese tiempo hubo una transformación de las ciencias sociales, digamos, en general, no solamente en México, a nivel mundial, en donde va a adquirir una mayor importancia la valorización de la historia oral, la valorización de la historia desde abajo, ¿no? En donde historiadores como Thompson, el inglés Thompson de la formación de la clase obrera, que ve la importancia de la religiosidad, de las tabernas, de las creencias, de los clubs, las creencias, pero su impacto va a ser hasta los 70 en realidad, ¿no? A pesar de que es un libro de los 60. O la revalorización que va a tener Raíz y Razón de Zapata, ¿no? De Jesús Sotelo Inclán, que él hace una edición de autor a principios de los 40, se vuelve a hacer una hasta fines de los 60 de la CB, y ahora hay un montón de ediciones, ¿no? Porque hay un proceso de revalorización de esa historia desde abajo, ¿no? Y los elementos culturales, ¿no? Es interesante que estos elementos culturales, yo llegué a ellos por Jorge Veraza, Andrés Barreda y demás, que nos pusieron pues toda la escuela de Frankfurt, ¿no? Uh-huh. Adorno, Marcuse y demás, que hacen básicamente estudios culturales. O Gramsci mismo, ¿no? Hay que recordar por qué se dan esos estudios culturales. Porque la revolución, que se veía muy cercana al final de la Primera Guerra Mundial, fracasa. Y Gramsci se pregunta, ¿y por qué fracasó si estaban las condiciones materiales, digamos? Pues porque entonces viene la hegemonía, pero también la contrahegemonía. Y cómo vas construyendo cultura y cómo los elementos culturales son fundamentales, ¿no? Y desde estos elementos culturales, por ejemplo, Nepopalco entraría en una categoría
con parámetros que después van a surgir de pobreza extrema. Pero cuando estabas allí, primero sembraban jitomate, es un producto comercial, y también sembraban en ese momento flor de cempasúchil, otro producto comercial. Y además, había una vida comunitaria que te volvía y lo sentías humano. Es decir, acompañamiento, solidaridad, etcétera, ¿no? Y eso, tú dices, el que no tenga las calles pavimentadas no es lo fundamental, ¿no? Lo fundamental es toda esta vida, que además te la transmitían y te la compartían, ¿no? Es decir, nosotros no sé en cuántas casas comimos, desayunamos, tomamos café, Sí. etcétera, ¿no? Tan solo en eso, ¿no? Pero te compartían además historias. Algo que me va a marcar es que don Antonio Reyes nos pidió un póster de Emiliano Zapata, ¿no? Eso fue en el año 83, 84. Ahorita nos puede parecer bastante normal conseguir un póster de Emiliano Zapata, y más después del levantamiento del STLN. Pero en ese entonces no era tan sencillo. O sea, podías conseguir estampitas de Emiliano Zapata, pero un póster, pues no estaba de moda, Emiliano Zapata, ¿no? No lo conseguimos y quiero decir, tampoco nos aplicamos muchísimo en buscarlo, ¿no? O sea, así como que, no tiene, pues bueno, ¿no? En el metro había algunas instalaciones que vendían libros y póster, pero no tenían de Emiliano Zapata. Y entonces, hasta que un día regresamos a Nepopalco, de esas visitas que las fuimos haciendo un poco más espaciadas, y ya no vimos a don Antonio sentado en su silla en su portal. Preguntamos por él y nos dijeron que se había muerto, que había fallecido. Y a mí me entró un pesar porque le habíamos tomado cariño, porque nos enseñó mucho y porque no le habíamos llevado su póster de Emiliano Zapata. Entonces me prometí que siempre regresaría esas historias que me habían contado, ¿no? Eso me lo prometí, me lo propuse y lo he intentado cumplir, ¿no? Pues yo creo que cumpliste, digo, que muy conmovedor lo que cuentas, ¿no? Digo, yo Estás que congelado. te decía que es muy conmovedor lo que cuentas, porque a mí me parece que lo que entregaste con este libro de Rebeldes Fe fue una verdadera recopilación titánica de historias orales de la gente, de fuentes, de un montón de épocas distintas y fuiste recopilando, como dices, ¿no? No la historia, sino la memoria, o vamos a decir las dos cosas, ¿no? Tanto la historia como la memoria de las comunidades zapatistas y devolviste una obra, la verdad que muy importante, tanto en el rescate de estas tradiciones como como en la interpretación misma, ¿no? Y te digo sinceramente que se nota, ¿no? Esta conexión a través de las historias orales y a través del trabajo comunitario que tú estableciste con la gente, se nota al, al, al leer, al leer el texto, ¿no? Por eso digo que es una obra verdaderamente notable y se ha ganado pues un lugar dentro de los clásicos del zapatismo. Bueno, Víctor Hugo, contigo podríamos hablar de un montón de temas más. No hemos tocado toda tu faceta en el periodismo, toda tu faceta del activismo, vamos a decir, del año 2000 para acá, en las luchas, que tú estás muy metido en las luchas con el agua, estás metido también en un montón de grupos culturales y de gestión cultural, tanto en Cuernavaca como en general en el estado de Morelos, pero bueno, podremos tener otras oportunidades para conversar. Yo quisiera cerrar la conversación de hoy eh, preguntándote, aunque
puede ser que no tenga que ver directamente, pero me parece que sí, porque tú eres una persona muy conocida en el ambiente cultural, intelectual, político del estado de Morelos, y eres una persona que suele tener una presencia en las actividades sociales muy importante. Siempre estás ahí con los grupos culturales, en las conferencias, en los eventos. En tus mismas redes tú muestras cómo le das un gran valor, al menos es lo que yo noto, ¿no? Le das un gran valor a la amistad y a convivir con los amigos y a estar con la gente. Que a mí me parece que no podría ser de otra forma, dada tu historia personal, tu historia familiar, y sería un poco disruptivo que tengas tanto contacto con las comunidades, con los pueblos, y fueras alejado de los amigos. Entonces, yo noto, pues eso, ¿no? Que tú valoras mucho el contacto con la gente, el contacto con la comunidad, pero también la convivencia, el intercambio intelectual, el intercambio de anécdotas con los amigos, te sabes acompañar con mezcal, con pulque, con todo lo que envuelve la bohemia. Entonces yo te quería preguntar eso, ¿no? Dentro de lo que hemos hablado de la cuestión comunitaria y social, ¿qué papel juega para ti estar entre amigos y la amistad dentro del trabajo intelectual y cultural? Pues yo no lo había reflexionado y visto así. Creo que es algo que era normal, ¿no? Tener amistades, jugar, ¿no? Es decir, todos los juegos de niños eran en bola, ¿no? O sea, cualquiera, basta, ¿no? Que hacías una rueda y salías corriendo, encantados, eh, todos los juegos, ¿no? Y luego ya no digamos jugar fútbol y demás, es algo como natural. Y luego vas creando o apropiándote de otros espacios, ¿no? Por ejemplo, en la Ciudad de México, este descubrimiento del centro histórico, desde los cafés de chinos, las cantinas, y todo eso, pues lo haces acompañado, ¿no? Con tu pareja, con los amigos y demás, ¿no? Entonces, como que yo creo que la pregunta no es por qué tenemos y convivo con amigos. La pregunta sería, ¿qué está sucediendo en la sociedad Exactamente. que se está perdiendo eso que era lo más natural? Que nos estamos volviendo Es más decir, solitarios. vas a un pueblo todavía, ay, no te entendí. No, digo O que sea, justo nos vas a un estamos volviendo pueblo más y, solitarios. exacto, ¿no? Y se van levantando bardas. Yo le pongo a mis alumnos una casa de adobe, ¿no? En un PowerPoint más amplio. Les pongo una casa de adobe donde está un tecorral y de puerta, pues es un palo, ¿no? Y entonces les digo, la gente pasaba y estaba una señora en la puerta, ¿no? Y la gente pasaba y la saludaba y sin permiso pasaba y platicaba, ¿no? Sí, El chisme era lo más común y el chisme quiere decir qué está ocurriendo en la comunidad, ¿no? O sea, por eso tú llegabas a una comunidad y ¿dónde está el mayordomo? Y, pues está por allá, ¿no? O está acá, o fue al campo, o lo que sea, ¿no? Es decir, había toda una serie de interrelaciones sociales y eso me parece muy importante, ¿no? Eh, Tomar café, pues mi papá con sus amigos era una práctica bastante común, tenían un día para ir al café, ¿no? Y se reunían los amigos, no sé de qué platicaban, este, con mi mamá tenían un día para ir al cine, para ir al teatro, ¿no? Y además se arreglaban para ir al cine o al teatro.
Entonces, como digo, eso es como en mi práctica social y cultural, pues es algo como normal, ¿no? Claro, que cada vez parece menos normal de repente, ¿no? Porque ahí vi también que ahora con la pandemia publicaste también una reflexión interesante sobre el uso del cubrebocas, sobre la distancia social, sobre todo esto, ¿no? Pero bueno, como te decía, hay un montón de temas que podríamos seguir platicando contigo. Ya simplemente para cerrar, te quisiera preguntar que nos cuentes en qué andas ahora, qué proyectos tienes a futuro o estás desarrollando actualmente, como para que conozcamos pues cuáles son tus actividades actualmente. Este, pues en realidad tengo como varias ocurrencias, ¿no? Uno, acabas de mencionar el COVID, decidí hacer una sistematización, juntar todo lo que publiqué, que eran en Facebook, sobre Ajá. las reflexiones que tenía sobre el COVID, y en eso estoy trabajando. Espero, no creo sacarlo en marzo, que serían los 3 años, pero un poquito después espero que sí. Pedí colaboraciones a algún, si quieres colaborar, estamos a tiempo. Y hacer la revisión, creo que hay cosas interesantes, creo que es un acto de memoria personal y que al ser de Facebook, pues también hay comentarios de las personas, ¿no? Entonces creo que recordar trascendental en la historia contemporánea, que es el confinamiento por el COVID y esta epidemia, creo que es importante hacer un acto de memoria y van a ir surgiendo muchos actos de memoria sobre el COVID. Otra cosa que estamos haciendo con la editorial Libertad Bajo Palabra, hicimos una serie de cuadernillos a lo largo del tiempo sobre diversas fiestas. El señor Santiago en Jitepec, el primer viernes de Cuaresma en Jitepec, y se van a juntar 5 de esos cuadernillos en un libro, ¿no? Muy bien, Víctor Hugo, pues vamos a estar muy al pendiente de todos estos proyectos que nos acabas de platicar para pues darles difusión y en su momento, cuando se dé la oportunidad, pues poder platicar de alguna publicación que tengas fresca. Mientras tanto, pues yo te quiero agradecer que hayas aceptado la invitación y haber tenido contigo esta charla tan interesante. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Nos vemos.